Muy buenas con todos ustedes. Yo soy José Arturo Medina Silva y esta es una nueva edición de mi programa Desde mi Tribuna. Estamos en el espacio que hemos denominado Los Presidenciables. El día de hoy nos acompaña un candidato que representa a la unión de todas las regiones del Perú, costa, sierra y selva, con una propuesta nueva. Un viejo conocido para mí, somos amigos desde la juventud. Él es mucho mayor y ha tenido un éxito empresarial, profesional. Hoy en día, políticamente, es uno de los que están tentando el sillón de Pizarro. Bienvenido, Walter Chirinos Purizaga. Gracias, José. Bueno, más que todo, como presidente fundador de un partido, recién se ha convocado a las elecciones. Hay que pasar por un proceso de precandidaturas, de elecciones primarias, que lo va a hacer en esta vez la OMPE, por primera vez, porque han de hacer los partidos políticos. Lo que sí podemos hoy perfilar es el proyecto que tiene el Partido Regionalista Integración, Regionalista Integración Nacional como partido. O sea, que queremos como partido. Hemos querido desligarnos del caudillismo y de los falsos liderazgos, sino que hacer un trabajo en equipo que nos permita ver desde dentro del país, desde las regiones hacia la capital, qué es lo que tenemos que hacer para lograr tener un desarrollo económico sostenible, cosa que no lo hemos tenido en los últimos años porque hemos estado en una subida, luego bajada, luego subida y luego no hemos vuelto a caer, claro, en esta última etapa por la inseguridad que vive nuestro país. Walter, hay una pregunta y tal. En tu proyecto, tienes que tener algunas directrices, las inmediatas, ¿no? Por decir, en tema de seguridad. Ahora se está hablando mucho de la SECO, todos están hablando de que van a mandar y cuánto cuesta mandar a los presos a El Salvador. Y hay que aclarar una cosa, no existe un convenio bilateral. Pero ¿qué harías tú en estos casos? Mira, da risa cuando se dicen en nuestro pueblo han escuchado cantar el gallo, pero no saben por dónde. Quien le habla ha estado 4 veces en El Salvador. Hemos hecho el trabajo conjunto con el presidente de la bancada del Partido Nuevas Ideas, que es la bancada mayoritaria de Nayib Bukele, que es Cristian Guevara, con todo un equipo, porque él mismo ha sido el autor de 21 proyectos que lograron cambiar la parte constitucional y el Código Penal, que es la primera fase, porque recuerde usted que para enfrentar la criminalidad no basta con dotar de armamento a la policía, hay que darle seguridad jurídica a la policía. Pero antes de ellos hay que hacer las reformas constitucionales y la del Código Penal a fin de que cuando tú tengas que capturar, como pasa hoy en día, no pues salgan libres rápido. Pero sobre todo, tener la decisión de que si un criminal cae, no puede salir tan libremente. Mira, tenemos ya hace varios meses en el Perú la cadena perpetua para sicarios y extorsionadores. Sin embargo, creo que recién había una última de una banda criminal, le han dado algo de, son 13 o 15 que le han dado cadena perpetua. O sea, habiendo cadena perpetua hace varios meses, recién están empleándolo, a pesar de que acá los sicariatos, que se cometen, son transmitidos en vivo incluso por los mismos sicarios. Entonces, es leyes y firmeza del gobernante a lo que nosotros apuntamos. Lo que ha hecho El Salvador Nayib Bukele, leyes primero y luego la decisión política de ejecutar lo que se aprueba en el legislativo. Déjame ver, proyectándonos a futuro, 2026, en una presidencia de PRI. Estás hablando de un proceso de reformas a lo Por Benito supuesto, Juárez. es que mira, dime tú, si tú fueras policía hoy en día y vas a enfrentar a los criminales, ¿ok? Pero tienes un antecedente que hoy, en estos meses, en estos tiempos, los que combatieron a Sendero y el MRTA están presos y perseguidos. ¿Tú, policía, tú militar, lo harías? Quieres a tu patria, amas a tu patria, pero también amas a tu familia. Y tú tendrías eso de que si tú te enfrentas a la criminalidad, donde de hecho van a caer gente, los culpables y probablemente algunos inocentes, y tú luego seas procesado por haber defendido la integridad de la ciudadanía, por haber defendido la estabilidad y la paz de tu país. Eso creo yo que es uno de los puntos que los jala a los policías honestos.
a los militares honestos. Y es por ello que si no damos un claro ejemplo de que quienes combaten la criminalidad hoy en día serían beneficiados en un caso de ser juzgados por la justicia y sentenciados por ella, a que el Estado tenga que darle las gracias presidenciales y sacarlos y ponerlos nuevamente al servicio del país, cosa que hoy los tenemos perseguidos, los tenemos presos, esperando por ahí y con la edad que tienen, que alguien se apiade de ellos y les pueda dar por ahí a pesar que hay de 80 años para arriba deben salir libres, les puede dar unas gracias presidenciales. Sin embargo, vuelvo a repetirte, tendrían que pensarlo mucho los actuales militares y policías con las leyes que tenemos. Pero hay una cuestión, y con esto quiero terminar el tema de seguridad para saltar a dos temas importantísimos también, es que las fuerzas del orden que constitucionalmente están otorgadas para implantar el orden y portar las armas, que es la policía y las Fuerzas Armadas, ellos vienen a ser los representantes de la ejecución de la ley. Pero cuando un delincuente, que es consciente que es delincuente, que quebranta la ley, que vive sobre eso, pero tiene la facultad de quebrantar la moral del efectivo policial, y que son muchos, hay que ser sinceros, entonces el que va a aplicar la ley cae en la corrupción, el delincuente lo corrompe. Entonces es un círculo vicioso. ¿No sería esto dentro de un plan de reforma la reorganización y reestructuración de la policía y las Fuerzas Armadas? Por supuesto, es que es un plan integral. Primero, por eso he dicho de los policías honestos. Si digo policías honestos, también hay policías corruptos. Y por lo tanto, tiene que haber una reorganización desde las escuelas, donde han infiltrado personas que han llegado a la policía directamente para delinquir. O sea, los han infiltrado, no es que querían ser policías, los infiltrados para que ellos puedan ser los nexos de la criminalidad en el país. Y lo hicieron desde hace más o menos del año 2015 hacia adelante. Eso, por ejemplo, hay que controlarlo. Desaparecimos la policía de investigaciones, que hay que darle fortaleza. No hay laboratorio de criminalística. Inteligencia se perdió desde los años 2000. Tenemos que recuperar la inteligencia en el país. Y es por eso que he dicho, hay que convocar a los que saben. Y acá este pensamiento chino de no importa de qué color sean los gatos, sino que cacen ratones, dispuesto en el PRI a traer a los especialistas, dispuesto a traer a los que ya saben, han sabido combatir y han ganado las guerras internas, para que desde acá vuelvan al gobierno a combatir la criminalidad mientras se pacifica nuevamente el país, poder atraer inversiones, poder atraer capitales, darles la seguridad jurídica, política y social para que las empresas vengan a invertir y generar puestos de trabajo para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Perfecto, dejamos el aspecto de seguridad. Quiero cerrar solamente el punto con que bajo esa directriz podríamos pensar de que se abra una institución, una especie, la crisis de seguridad en Estados Unidos en los años 30, donde se genera la descentralización de la policía con un centralismo que se llama el FBI, un buró, que, o sea, estamos hablando de dos sistemas distintos que pueden intervenir en todas las regiones, mientras que uno interviene en una sola región. Es un tema que podría ser muy largo. Antes de concluir, ¿compartes esa idea de que ya casi seguro Rafael López Aliaga acaba de decir que debe mandar Dina Boluarte a todos los presos a El Salvador? Carlos Álvarez habla de que todo el mundo quiere mandar a El Salvador como si fuera El Salvador una de las colonias, o sea, la provincia o la región número 24, 27, 28, 29 del Perú. Ni siquiera le han consultado y el gobierno de El Salvador tampoco ha firmado. ¿Mantienes tú esa línea? ¿Compartes esa línea, ese pensamiento? Mira, yo tengo muy buenos amigos en El Salvador. Y lo primero que tendríamos que ver en el Perú es que si tenemos la plata para pagar a El Salvador por tenerlos en secot a los criminales del país. Norteamérica no tiene ningún problema en economía. Nosotros sí. Esa es la primera diferencia. La segunda, primero hay que hacer un convenio intergobierno, ¿no es cierto? O sea, tenemos nosotros en nuestra Carta Magna, en la parte constitucional, algún artículo que nos diga que podemos sacar presos del país. Nosotros pensamos hacer nuestros propios penales tipo SECOT. Y los que tenemos hoy podemos adecuarlos. ¿Acaso es difícil sacar una resolución
en la que diga que ningún preso o ningún criminal tiene visitas a partir del día de hoy? ¿Necesitas un SECOT? No Ujú. necesitas. Que a partir de la fecha todos los criminales van a tener que pagar su alimentación. ¿Necesitas un SECOT? No, en tus propias cárceles puedes hacerlo. Lamentablemente, el facilismo y quizás la inexperiencia política o el populismo lo lleva a algunos por desconocimiento de gestión pública a decir, oigan, hagan esto porque fulano lo hizo. Estados Unidos lo ha hecho porque tiene los recursos para poder pagar, y en este aspecto ellos tienen convenios bilaterales, y decir, oiga, usted cuídemelos, yo le voy a pagar. A mí me gustaría tener a los criminales nuestros allá en ese COT. Sí, me gustaría, me encantaría. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad económica y financiera de hacerlo? Hagamos nuestras propias cárceles, hagamos nuestros propios planes, utilicemos lo que han utilizado ellos, el sistema, apliquémoslo en el país y no hagamos el facilismo de, como cuando dicen, obras, gobierno a gobierno, porque los nuestros son incapaces de hacerlo. Nosotros decimos obras por impuestos, porque el Estado es incapaz de hacer la obra y lo deja a las empresas para que ganen más. ¿Sabes cómo se llama eso? Decisión política, que nosotros sí la tenemos. Bueno, tú conoces El Salvador, has estado muchas veces en El Salvador y tengo entendido de que conoces los establecimientos penitenciarios de El Salvador. ¿Lo has conocido tú personalmente? ¿Has entrado y has verificado eso? Muy de cerca, no solamente el sistema penitenciario, sino con los actores, con los que cambiaron el sistema. He ido a Pachimalco, he estado en Santa Tecla, Santa Ana, he estado en Nueva Jucatrán, Antiguo Jucatrán. O sea, hemos estado en los lugares donde había estos problemas, en las colonias donde estaban tomadas por los maras y por las pandillas. O sea, conocemos la película de cómo se inicia y también cómo termina y cómo someten a la población. Y que ojalá algún día no lleguemos a eso acá en el país. Cristian Guevara, cuando llegó al PRIN el año pasado, nos decía a nosotros, miren, cuando los criminales vean que pueden sacar más dinero, van a amenazar a los transportistas. Y cuando no les paguen, van a meter bala a un bus sin pasajeros. Después, para que le paguen más, van a meterle bala al chofer del bus. Luego van a balear al chofer con pasajeros. Luego van a incendiar buses sin pasajeros. Luego incendiar buses con un chofer adentro y luego con pasajeros adentro. Que no nos llegue eso. Y nos puede llegar, ¿sabes por qué? Porque es un manual internacional en la criminalidad. Sí, sí, sí. Entonces, si no hay respuesta contundente del Estado de enfrentarlos, estamos en ese camino. Ya estamos en ese camino, hay zonas liberadas, ¿no? O sea, esto ya estamos más ¿Sí? cerca a Colombia de los 80, de los 70, con zona liberada. Patas es uno de ellos, donde la autoridad es la ausencia, el gobierno es el gran ausente, y donde cada quien, cada grupo armado, toma un territorio y se sienten dueños. Hemos llegado a un desgobierno total, una anarquía parcial. Walter, saltamos rápidamente. Sistema de salud. Un proyecto Lamentablemente colapsado en inmediato el por... país. ¿Mm? Colapsado en el país, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente seguimos nosotros buscando cómo aplicar. El sistema de salud son tres. Nosotros hemos trabajado en el sector salud. Ahí estuvimos los primeros años cuando has tenido tu libreta electoral antigua, ¿no? De tres cuerpos. Nuestro primer trabajo fue en salud. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? La parte preventiva, que es mucho más cómoda, con menos gasto y hoy día con mejor inversión que la parte curativa y rehabilitativa. Lamentablemente nosotros, y mira, esto pasó en el COVID, en lugar de descentralizar para prevenir, se juntaron todos en hospitales tres. En los hospitales donde hoy están tubulizados porque en lugar de dedicarse solamente a las operaciones de especialidades, también atienden consultas ambulatorias. Lamentablemente, no funciona el sistema preventivo en nuestro país y a eso nos vamos a educar nosotros. Medicina preventiva. Ver y apoyar a la parte de las enfermedades raras, las metaxémicas, pero sobre todo prevenir y ayudar a que se puedan desarrollar los que nacen con algunas debilidades, ¿no? Entonces, lamentablemente, vuelvo a repetir, tenemos un sistema de salud dividido, un lado el MINSA, Exsalud, los policías, hospitales policiales, militares y las clínicas.
Tú tienes hoy un apéndice que te han sacado en una clínica o un hospital, en 4 meses te enfermas, vas a otro sitio y no sabes que te sacaron un apéndice porque no existe una historia clínica digital estando en el cuarto de siglo XXI. Imagínate, con toda la tecnología no tenemos una historia clínica que aparezca en todos los lados en el sector salud. Te Aspiramos planteo, a un estado digital. te planteo un problema. Para eso Ok, el proyecto que tienes necesitas capital humano. Teniendo en sí, cuenta que estas granjas juveniles, yo las llamo así a estas universidades que aparecen y sacan médicos a manada, nadie te garantiza la calidad de salud. Entonces, tú como Estado estás obligado a brindar salud. ¿Cómo vas a seleccionar? Porque ahora vemos que APP controla el concurso de los Serum, los desapareció y controlan a la mayoría de egresados de su universidad, que en un análisis o un estudio no están en capacidad para ejercer la medicina. ¿Cómo asumes ese problema? a ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Por eso hablamos de medicina preventiva. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Primero, el personal, y tú sabes, porque hemos trabajado en el sector, Salud. ¿no? En lo que es salud, el personal no es que falte, sino está mal distribuido. Ahora, los que están actualmente estudiando, lo que tú tienes que hacer es que las universidades, en la parte curricular, en su malla curricular, vayan de acorde a lo que luego van a desempeñarse en los hospitales bajo la dirección de de los residentes, generalmente porque los residentes son los que manejan la parte práctica, Ujú. vaya en el mismo nivel. Entonces, si no, tú no tienes una universidad en la malla curricular, no tiene ese nivel a dónde va a llegar el alumno y el tipo de evaluación. Ojo, el tipo de evaluación, porque una cosa es estudiar administración y otra cosa es estudiar biología, medicina, enfermería o obstetricia, son cosas diferentes. Pero tienes que ver también ahí, José, de que el Perú tiene un déficit en médicos. Aparte que tiene un déficit en médicos en el sector salud, tiene un déficit en especialistas. Por eso que la propuesta nuestra, ¿cuál es? Decimos, hay que ser especialistas o hacer especialidades y tomas a Lima y algunas regiones. Pero tú tienes hospitales grandes, como por ejemplo, que tú conoces el Hospital León Semplado en Huamachuco, por Ujú. decir, ¿no es cierto? O el Tomás Fora de Guadalupe. Entonces, en esos hospitales, tú puedes traer especialistas de fuera, exclusivamente para internos, residentes y practicantes. Formando Entonces, una la nueva transmisión del generación. conocimiento en el estudiante es por la práctica. Llevas una parte, la parte teórica, pero la práctica es la que te va a hacer. Y en la práctica con estos profesionales que se van a dedicar exclusivamente a enseñar, los nuestros se dedicarán a la atención. Y el reforzamiento de ellos es para los que tenemos solamente médicos cirujanos en la parte de residencia, pero sobre todo para los que están en formación, en los años académicos todavía de pregrado. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar. Pero si creemos que con los que tenemos vamos a solucionar, no. Tenemos que traer profesionales de otros países especialistas para las provincias. Que en las provincias se formen neurólogos, cardiólogos, ginecólogos, neumólogos, internistas, etcétera. Que ahí se formen. No hay que traerlos a las capitales, Ujú. porque cuando vienen a la capital ya no retornan a su zona. Y ese es nuestro déficit que tenemos en el sector salud. Entonces, una de las propuestas es prevención y en la otra parte, especialistas para que formen a los estudiantes que, como tú bien has dicho, tienen problemas en formación académica, pero en la práctica pueden superar, mejorar y estar a la altura de lo que quiere nuestro país. Recuperar el tiempo perdido. Saltamos inmediatamente, el tiempo es un poco tirano, porque tengo dos puntos clave. Educación. Se te viene un problema grande. En caso del gobierno de PRIN, tienen ustedes que en los 100 primeros días tomar decisiones claras, francas y sinceras. No tenemos una capacidad de maestros que puedas garantizar que formen buenos alumnos. Ya vemos, tienen deficiencia para leer, retención de lectura, no tienen ni pensamiento crítico, no tienen casi nada, están tan desarmados estos maestros que tenemos actualmente. Y tienes un gran problema que afrontar, el shooter. ¿Cómo vas a actuar ahí? Pero no es que ello, José, tenemos un problema
de la materia prima, que es el alumno. Hoy tenemos 48% de niños que nacen con anemia, porque lamentablemente la etapa de gestación de la madre no has tenido los suplementos vitamínicos, los suplementos que debe tener para que el niño nazca bien. Entonces tú tienes un 48% de niños que le pongas el mejor maestro, le pongas la mejor tecnología, va a tener deficiencias para poder captar los conocimientos que se le brinda. Entonces, vayamos por ahí primero. Hacer un corte hacia futuro. Ahora, ¿qué hacer con los que ya están? Que es otra cosa. Que ya tenemos esos problemas. Uno, tiene razón cuando dice qué hacer con el SUTEC, porque han ideologizado mucho la parte de la educación. Lo que tenemos que hacer es desideologizar eso y darles más conocimientos, pero de la siguiente forma. Nosotros hemos estudiado en nuestra época y ya no veíamos, por ejemplo, en la formación laboral, tú tenías comercio y documentación, mecanografía, que hoy sería la computación y cursos así, y tú te ibas formando más o menos a dónde ibas a ir, a la parte técnica o a la parte universitaria. Y era 80 técnico, 20 universitario. Hoy en día es al revés, es 80 universitario, 20 técnico. Pero en los países como el que tú estás en Japón, es más técnico o universitario. Técnico. Es técnico, porque el mundo exige así. Pero cuando vas tú a la parte de mano de obra, los sueldos que deberían ser para profesionales, como profesionales, te pagan como técnico y al técnico le pagan como profesional. ¿Por qué? Por la demanda. Y lamentablemente, porque desde el colegio nos forman a que tú tienes que ser médico, ingeniero, abogado, etcétera. Pero no te dicen que puedes ser un buen técnico en agropecuaria, ¿no es cierto? Un buen zootecnista. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hemos ido cayendo en eso de que el que tiene título universitario es mejor que el que tiene título técnico superior. Entonces, vayamos entonces a la parte, malla curricular. ¿Qué educación queremos? Nosotros estamos priorizando tener un país netamente agroindustrial, un país turístico. Entonces, tu formación de profesionales, ¿a dónde debe ir? Hacia justamente la parte industrial del agro, hacia la parte del turismo y hacia la parte de la minería. O sea, tienes que formar los profesionales hacia la demanda, hacia qué país quieres. No vas a formar profesionales para lo que no vas a tener en el futuro, qué oferta laboral darles, teniendo aún más que hoy vivimos en un mundo globalizado, donde la inteligencia artificial está superando largamente las carreras profesionales, donde queremos aplicar el blockchain, pero que lamentablemente en los colegios ni siquiera le mencionan. Entonces, ¿queremos una educación diferente? Apliquemos la tecnología y apliquemos los conocimientos actualizados, o sea, la novedad está en el mundo. Hoy, un alumno que vive en Pampa de Hospital podría tener un buen docente a través del Internet, o como estamos hablando nosotros. Tú estás en Japón, yo estoy en Perú, y estamos transmitiendo conocimientos. ¿Por qué no se puede hacer eso? Claro, simplemente ponle banda ancha a tu Internet y logras llegar con el mejor docente al alumno más alejado. Educación virtual. ¿Se hace teleconsultas? Sí. ¿Por qué no aplicamos? Por eso necesitamos un país digital, que es lo que aspira el PRIN a partir del 2026. Me parece interesante la idea de regresar a los politécnicos que eran en nuestra época, los colegios Claro, politécnicos, ¿no? Excelente, muy, muy buena idea. que Lo barajo único esta que, idea. lo único que Barajo veo que esta vas idea. a tener un gran problema es en la aplicación, porque al hablar de que quieres hacer inversa la cosa, que no sean el 80% de los egresados que busquen universidades y el 20% que sean técnicos, al ponerlo inverso, estás chocando con el negocio de estas granjas o guarderías juveniles llamadas universidades privadas. No, estás chocando ahí de frente. Pero bueno, Bueno, saltemos a... pero pueden volverse grandes escuelas técnicas. Ojalá El que problema es que tengan los eso. negocios nunca fracasan. Solo que tienes que adecuarte al momento, tienes que adecuarte a cómo van. Y aún más, nosotros que hemos dicho, la educación tiene que ser de acuerdo a las regiones. Las Acabaría carreras con... tienen que estar de acuerdo a las regiones. Exacto, pero Las dime una carreras cosa, profesionales, ¿sí? bajo ese concepto que tienes, que es una democratización de la educación, ¿estás hablando también de un control de precios sobre el comercio y la educación o desaparecer el No, 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 comercio y la no, educación? no, no, no. Lo que estamos nosotros proponiendo es calidad en la educación. Así como hablamos de calidad de vida, calidad de salud, calidad de la educación, que es diferente. Aún más nosotros decimos, dice que el Estado te da educación gratuita. ¿Sirve? No. ¿Sabes cuándo va a servir?
la educación gratuita cuando sea obligatoria. Ahí va a surtir el efecto. Cuando el alumno tengamos que obligarlo a que venga, porque acá en los colegios repartimos alimentos de la época del Prona, del Caliwarma y que ahora tiene otro nombre. No, ya ni me acuerdo cómo se Va llama, porque andan mutando los cambiando nombres. seguido. Cada, ¿No es cierto? Teníamos aparición de desde la época promoción. de los guaguasis, una más después, etcétera. O sea, si tienes alimentación y tienes educación, ¿por qué tienes que esperar a que el papá mande a su hijo? Hay que obligarlo a que lo mande. Es la única forma de salir adelante para poder enfrentar lo que se viene a futuro, en que nuestros estudiantes, nuestros futuros profesionales, entran en un mundo globalizado a enfrentar a los profesionales que vienen de otros países, y no solamente en su idioma, sino de cualquier tipo de idioma. Y muchísimas gracias, Walter. Te dejo para que puedas dar un mensaje también para todos nuestros compatriotas que vean el programa aquí en Japón y como en otras partes del mundo. Bien, yo agradecerte desde ya por la entrevista. Hay que pelear porque tengan más representantes, son 3 millones fuera. Entonces, dos es un mínimo que les corresponde. Hay que elevar el número, disminuir algunos de los que tenemos acá en el país, dado a que deberíamos tener más representantes, porque vuelvo a repetir, lo que genera en la parte económica en el país, fuera del país, y reenvían en remesas al país, al Perú, no es nada menor, ¿no? Entonces, decirles a los compatriotas que nosotros, como gobierno, en el PRIN, lo primero que tenemos que pensar es que si hay un 10% de peruanos fuera, son parte más que de una región. Y por lo tanto hay que darle tratamiento como si estuvieran dentro de una región del país, que no pueden sentir que su Estado está ausente estando ellos tan lejos, sino que la comunidad donde se encuentran sea un Estado permanentemente que los apoye, no solamente en la parte legal, sino también en el desarrollo profesional, técnico y empresarial. Walter, muchísimas gracias. Realmente te deseo lo mejor en esta carrera que has comenzado. Y con todos ustedes, amigos, los que nos siguen, no se olviden poner me gusta, compartirlo. Y les estamos mostrando las principales alternativas que hay para ser el próximo presidente del Perú. Está en ustedes evaluar, escuchar, analizar. Y nosotros les ayudamos poniéndolos a los protagonistas de la noticia con ustedes. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo y a todas las personas que nos siguen con sus comentarios y el apoyo. Muy buenas. Hasta la próxima. Aquí ya está Arturo Medina, el inquisidor de los políticos ineptos en la tierra de los votos y promesas incumplidas, donde los líderes hablan pero nunca dan la salida y los pondrá al descubierto con mordaz, sarcasmo, ironía cruel. Políticos ineptos, falsas sonrisas, engaños mientras el pueblo sufre.